El manto es el tema que hoy vamos a estar dando a conocer, que es una cobertura sacerdotal. Ese es el manto. Aquí quiero que coloquen mucha atención porque quizás muchas personas dirán, yo tengo un pastor, así que ya tengo mi cobertura. No es eso. Cobertura no es eso. Mucha gente confunde la cobertura eclesiástica, que no es lo mismo que el manto sacerdotal o la cobertura sacerdotal. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque usted puede tener una iglesia, un pastor, una cobertura eclesiástica por una iglesia, pero a lo mejor su pastor nunca está con usted. No le instruye, no le ministra, no hay un crecimiento, usted no le da el apoyo que necesita, solamente está ahí, pero no está creciendo, está en la iglesia, pero nunca lo visita el pastor, nunca lo llama, nunca le visita, nunca le da palabra. O sea, al final es una persona que nunca está presente. Eso es solamente cobertura eclesiástica. Pero al hablar sobre el manto sacerdotal, eso es más importante. ¿Por qué? Porque según lo que nos cubra, en eso nos vamos a convertir. Según lo que nos cubra. Entonces hay mucha gente que está en una iglesia y tiene mala cobertura, porque tiene un líder en que no está presente, un líder narcisista, extremista, que gobierna, en que quiere que todo lo que se haga sea él, en que lo único que interesa es la fama, los aplausos, el dinero, la ofrenda, lo único que le interesa es eso. Nunca está con la gente, no están ahí pendientes de ello. Eso es eclesiástico. Eso no sirve, al contrario, eso ha corrompido la iglesia por los malos líderes, por las malas influencias. Pero cuando hablamos sobre un manto, es diferente. Por eso, si usted no tiene manto, tiene que buscar un manto. ¿Me entiende? Cuando hablo de manto, no hablo de iglesia, eso es eclesiástico. Porque usted puede estar en la iglesia, seguir en su iglesia, pero tiene que buscar una cobertura espiritual, o un guía, un mentor, no sé cómo le llamo, padre ministerial, algo que le dé a usted la confianza de poder conversar, de hablar su situación. Esa es una cobertura espiritual. Espero lo puedan entender bien los dos términos. Uno, la cobertura eclesiástica, pero la cobertura eclesiástica a veces no es importante. Ahora, si el ministro está ahí presente, entonces tómela. Pero si no está presente, busque una cobertura. Vamos al tema entonces, esta es la intro solamente para que se pueda entender bien lo que vamos a hablar. Cuando hablamos del manto, estamos hablando de que es algo en que nosotros nos envuelve. El manto es algo que nos cubre. Y cuando nos cubre el manto, entonces nosotros podemos saber que estamos seguros porque hay una cobertura, algo nos arropa, es un abrigo. El manto cambia el ADN. Mire qué importante esto. Ahora, según el manto que tú tengas, eso te va a cambiar tu ADN. Pero si ese manto está contaminado, también te va a cambiar tu ADN. Por eso es que es importante dónde nos congregamos. Ahora, si usted ya por último no tiene un lugar y se congrega en cualquier lugar, siempre hay que tener cuidado con dónde me voy a congregar. Ahora, el congregarse no te hace ser salvo. Ese otro tema también, que a veces la gente hace misticismo o religiosidad, porque tú puedes tener, la escritura también nos habla de nuestro culto relacional, y ahí donde la gente confunde el texto que no deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, que cuando habla de no deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, es más que ir a un lugar, que la iglesia es solamente una capacitación. Pero todos los días yo tengo que tener mi culto racional, todos los días, porque hay gente que alaban a Dios solamente estando en una iglesia, y los días que no hay reunión, hablan en lengua los días que están en una iglesia, y cuando no hay reunión, hablas tú en lengua en tu casa. Tienen visiones, fluyen en profecía, fluyen en milagros, fluyen en cánticos, hacen un montón de cosas en la iglesia. Y los días que no hay iglesia, se fija que no, por eso es que digo, no estoy hablando del lugar de cuatro paredes, porque Jesús
Por eso que él dijo, cuando dice mi iglesia, que Jesús ocupa 2 veces la palabra mi iglesia y mi yugo. Son los 2 términos que él lo hace como mi yugo y mi iglesia. Jesús lo menciona así, pero no habla de arrogancia, del altivez, sino que cuando dice tome mi yugo, yugo significa cobertura. Toma mi doctrina, esa es la palabra yugo. Y cuando dice mi iglesia, es porque en ese tiempo había mucha iglesia. Y de las muchas iglesias todas eran pervertidas. Todas eran guiadas por hombres. Por eso el Señor dijo, toma mi iglesia, es mi iglesia. Pero no está hablando Jesús de 4 paredes. Por eso que si usted ve a Jesús, jamás dijo, vayan y hagan iglesias. Vayan y edifiquen grandes templos. Creo que el concepto, si profundizamos, no es eso. El concepto de lo que Dios quiere decir hacer naciones, discípulos, enseñar, guiar. Se juntaban en las casas, enseñaban, guiaban. De ahí donde sale lo otro, que es la iglesia, para que sea más grande. Pero a veces no es realmente lo que Cristo hizo. Cristo jamás quiso hacer eso. Pero el hombre en sus conductas hizo un templo. ¿De dónde entonces nace la iglesia? De la palabra eclesía, que es una palabra griega. Pero la palabra eclesía, que es una palabra griega, los primeros que hablan de la iglesia no fueron los cristianos, ni los romanos, fueron los griegos. Los griegos, por eso es que cuando nosotros vemos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, esa palabra iglesia es eclesía. Y eclesía viene de la palabra de los griegos, es de la raíz de los griegos. Ahora, ¿por qué se hizo un lugar donde tiene que ir la gente y congregarse? Porque los griegos, ellos exponían sus filosofías, imponían sus elocuentes palabras, y empezaron a ver que se empezaban a juntar mucha gente. Y dijeron, bueno, hagamos una iglesia donde ahí dejemos a alguien a cargo para que la gente esté congregándose. Ahí nace la iglesia. La iglesia no nace en el cristianismo, nace en los griegos. Luego lo toman los romanos. Y cuando lo toman los romanos, colocan a un papa. Y todos siguen a ese papa en una iglesia. Luego lo toma el cristianismo. Y el cristianismo colocan a un pastor. Y todos siguen a ese pastor. Pero la Biblia no habla de eso. Te estoy hablando historia, por eso es importante estudiar historia. Entonces, cuando estamos hablando de manto, no solamente estoy hablando de la iglesia, no, la iglesia, al final todas las iglesias, la gran mayoría están en divisiones. Todas las iglesias están, gran parte en divisiones. ¿Por qué? Porque todos tienen sus normas, todos tienen sus letreros, todos tienen su doctrina. No te juntes con esto porque allá usan pantalón, no, allá porque usan velo, no, que hay que usar velo, no, porque allá no hablan en lengua, no, que acá se habla en lengua, no, que allá hay llenura de Espíritu Santo, no, que acá no hay llenura. Divisiones. Por eso que Jesús dijo, mi iglesia, y cuando dice mi iglesia no está hablando de 4 paredes, está hablando, tomen mi doctrina, tomen mi palabra. Está profundo eso. El manto. Entonces necesitamos saber que cuando nosotros tenemos un manto, por eso que el tema no estoy hablando de la cobertura de iglesia, no estoy hablando de la cobertura de un lugar de 4 paredes, no. Jesús jamás dijo vayan y hagan iglesia, hagan templo, no, esa no era la orden. Ellas vayan y prediquen y hagan discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o bautizando ahí para que se cumpla la promesa del Señor. Eso es lo que quería hacer. Pero lamentablemente hoy tenemos iglesias por todo el mundo, con todos tienen sus letreros, y gran parte de esas iglesias son puras divisiones, en que el hermanito o la hermanita no le gustó acá, se fue a su casa y formó su propia iglesia y luego sigue con otra iglesia, en que el hermanito se rebeló y formó su propia iglesia y continúan las divisiones. Entonces se fija que la palabra iglesia está como muy corrompida. ¿Por qué está tan corrompida? Porque jamás Dios dijo vayan y hagan templo. Eso está profundo. Eso está profundo. Pero bueno, espero lo puedan entender. Pero el manto, cuando estoy hablando del manto, estoy hablando de más que una iglesia. Estoy hablando de una cobertura. La escritura dice en Mateo capítulo 17, verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo
y Juan, a los tres. ¿Y dónde lo llevó? Al monte en lo alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro como el sol. Su rostro fue como el sol resplandeciente, y su vestido, dice la Escritura, que eran blancos como la luz. Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y Juan, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era la orden. Imagínense cómo estaría Pedro, Jacobo y Juan con que ya querían vomitar y de contar todo esto, toda esa visión. Y tuvieron tanto tiempo ahí aguantando, ¿cuánto digo esto? Porque ya era tanto lo que vieron, cosas sobrenaturales. Y más encima Jesús les dijo: guarden silencio, no lo digan hasta que yo resucite. Pero muchas veces cuando no hay espíritu de guardar silencio, está el chisme, ya quiere soltar el chisme. Efesios 4:24 dice: vestido del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Romanos 13:14: sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así tenemos nosotros que cubrirnos con mantos de santidad, vestido del nuevo hombre, vestido en el Señor Jesucristo, no con los deseos de la carne. Proverbios 27:26: los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Mire qué interesante. Los corderos son para tus vestidos. ¿Qué es un vestido? Algo que cubre. Y cuando hablo de vestido, no hablo de vestido de mujer, hablo de túnica. Porque aquí estamos hablando de cobertura, de túnica, algo que nos cubre. Los corderos son para los que están con vestidos, con túnicas o mantos sacerdotales. Pero los cabritos no tienen manto. Los cabritos son los que se venden para el precio en el campo, porque los cabritos por lo general son muy locos. Y hay cabritos en la iglesia. Y hay cabritas también en la iglesia, en que andan saltando los cercos, ganan el ganado, ganan la ganadería, todo lo destruyen, dañan la huerta, pisan el pasto, son desordenados, andan de un lugar a otro. ¿Por qué hay gente así como cabrito? Porque no están vestidos de manto. Porque el que está vestido de manto, ¿quién es? Es el cordero. Los que son corderos, usted es cordero, usted es oveja. Pero ahí también están los chivos. Que los chivos son desordenados. Los chivos se comen las huertas. Los chivos dañan las siembras. Los chivos, los cabritos, se meten, y el chivo por lo general se mete en lugares que no, aunque esté cercado, el chivo salta y destruye. Aunque no tenga hambre, le gusta destruir. Entonces, los chivos, los cabritos, son los que siempre están destruyendo el reino de Dios. ¿Por qué hay personas que dividen? Porque son chivos. Porque hay personas que son chismosas, porque son chivas. Son cabritos y otras son cabritas, porque no tienen el manto. Cuando las personas pasan siempre criticando a los demás, hablando mal del hermano, son cabritos o cabritas, son chivos, son chivas, porque no sujetan, no tienen un dominio propio. Pero el cordero se sujeta porque tiene un manto. Mire qué importante, tiene vestido. Vestido es cobertura. Recuerdo lo que le pasó a los hijos de un tal Ezeba, 7 hijos que andaban desordenados, porque el jefe, el padre, andaba desordenado. Salieron los demonios, le dijeron a Jesús: conocemos, ustedes quiénes son, a Pablo conocemos, ustedes quiénes son, no los conozco. Le golpearon, salieron desnudos, corriendo. Y si dice salieron desnudos, porque no tenían cobertura. Y eso que tenían un padre que era el jefe de los sacerdotes. Por eso es que ahí dentro en el tema, no estoy hablando de un pastor que solamente sea el jefe de tu iglesia. Estoy hablando que te cubra, que esté ahí presente, no que sea un pastor ausente. Vestido de cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Y el Señor también quiere que seamos como cordero. Isaías 49:18 dice: alza tus ojos alrededor y mira.
Estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos como vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Qué hermoso esto, porque el que tiene manto está vestido, y esa vestidura es vestidura de honra. Por eso que es importante saber quién es nuestro pastor. Pero vuelvo al punto, no estoy hablando que tú tienes tu iglesia, no hablo de eso. Ya vimos que eso no es importante. No es importante. Escuche, no es importante. Lo importante es quién es tu guía, quién es tu pastor. Por eso que hay ovejas que están sin pastor, porque el pastor las maltrató. El pastor las dañó. Y muchos están sin su pastor, el buen pastor que es Jesucristo, pero necesitan también lo terrenal, un guía, un pastor. Y la vestidura es una honra. Y la honra, si hay vestidura, hay honra, y así también, así se ciñe la novia. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire qué hermoso. Cuando nosotros hacemos acciones justas, nos vestimos. El que es injusto no se viste. Qué profundo, ¿no? Por eso es que es importante hacer las cosas bien, andar en el orden, obedecer, sujetarnos, pero sí saber a quién se sujeta, porque si usted se sujeta a un mal líder, ahí va a haber un problema también. El manto nos viste. La novia se viste, porque la novia espera a la boda del Cordero, esperamos al amado, al esposo, que va a venir para casarnos con él, que representa a Cristo como el esposo, como el novio, para que nosotros como la novia nos vamos a las bodas del Cordero. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto y su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó al horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres más vigorosos que tenía su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces los varones fueron atados con sus mantos. Mire qué interesante. Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiente. Y mire que aquí dice mantos, también sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Por eso que aquí, en este pasaje, aquí está hablando de un manto, que es diferente a los turbantes, que es diferente a los vestidos, es muy diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener un manto, porque el manto representa todo lo que es la cobertura aquí en la tierra. Porque alguien te va a representar aquí en la tierra y alguien va a dar cuenta de lo que eres. Ahora, cuando hablamos de manto de cobertura, no es necesario que pueda estar el líder ahí contigo. Eso es parte de. Porque tú puedes congregarte, pero a lo mejor ese líder no te guía, no te enseña, no te ayuda, no te da crecimiento. Entonces es solamente una cobertura eclesiástica nada más. Pero aquí estamos hablando de un manto de sacerdote, que cuando tú te colocas un manto de sacerdote es diferente. Y ese manto de sacerdote puede estar cualquier líder en cualquier lugar del mundo. No es necesario que esté ahí en tu país. Puede ser en la China, en la Rusia, en cualquier lugar donde haya un hombre que se guarde y que te esté ayudando. Ese es el manto. Por eso que es importante saber cuál es nuestro manto. Entonces la escritura dice claramente en que estos 3 varones y Daniel, dice la escritura que en aquel libro a Sadrach, Mesach y Abednego lo echaron al horno de fuego con sus mantos. Ahora Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres que le dieron en Babilonia, porque ellos tenían otros nombres, pero
fueron echados ahí a ese horno de fuego, 7 veces calentado. Pero ellos entraron al fuego con manto. Quien entra con manto al fuego no se quema. Wow. Lo digo de nuevo para que la recepcione su espíritu. Quien entra con manto en el fuego no se quema. Porque muchas veces nosotros pasamos quemados, en el sentido atacado, y caemos por los dardos de fuego del maligno, porque no tenemos manto. Daniel 3:25, y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto semejante al Hijo de los dioses. Quien tiene manto, tiene al Hijo de los dioses. Quien tiene manto, tiene a Cristo. Quien tiene manto está cubierto. Quien tiene manto no está solo. Importante. Verso 21. Entonces los varones fueron atados, como decía anteriormente, atados con sus mantos. Qué importante es tener el manto. Espero lo puedan entender. Después vamos a dejar quizás unas preguntitas por ahí. O si usted tiene alguna pregunta, la puede colocar mientras. Pero qué importante es tener mantos. Qué importante estar cubierto por alguien. Porque todos necesitamos que alguien nos cubra para hacer las cosas mejores. ¿Por qué no se quemaron en el horno de fuego? Sencillamente porque ellos tenían manto. Los mantos guardan del fuego. Mire qué importante. Estoy hablando de la cobertura de un guía, alguien que tú puedas confiar, alguien que te ministre, alguien que te enseña, alguien que te ayude, alguien que te potencie. Ese es un buen líder, esa es una buena cobertura. Eso es lo que estamos hoy tratando de enseñar. Daniel 1:7. A estos los jefes de los eunucos puso su nombre, a que era Daniel, le pusieron Belsasar. A Ananías le colocaron Sadrach. A Misael, Mesac. A Azarías, Abednego. Entonces los nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Cuando no hay manto, el enemigo va a tratar de colocarte nuevos nombres. Va a tratar, aquí trató, pero como ellos tenían manto, nada sucedió en que ellos resistieron la prueba de fuego. Porque el enemigo va a tratar de cambiar tu identidad, va a tratar de cambiarte el nombre, va a tratar de cambiarte todo lo que tengas en ese lugar de manto para dañar. Voy a ir leyendo también preguntas. Importante esto porque estamos en una clase que nos va a ayudar más a entender. Dice Marioli: ¿el manto cubre una pastora o debe ser? Wow, un pastor, buena pregunta. Marioli, ¿por qué me metes en problemas? Hay temas, yo siempre respeto a todo, siempre respeto los llamados, los ministros. Ahora, lo ideal es que la persona esté bajo un patriarcado. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar en el asunto. Si hay una persona, ahí entramos en otro tema, pero no lo voy a tocar tanto porque si no algunos se me van a espantar. Si esa líder está guiado, está bajo una cobertura patriarcal, puede ejercer su función. Recuerda que la mujer puede enseñar, puede hacer esto, puede predicar, puede hacer muchas cosas, pero no puede colocar cobertura en el sentido de que no puede colocar doctrina sobre doctrina, porque la doctrina ya está. Pero tiene que estar bajo una orden, bajo una cobertura. No puede estar sola esa persona. Tiene que estar bajo el patriarcado. Y aquí no hablo de machismo. Recuerde usted que la Escritura dice que la bendición comienza sacerdotal. La bendición sacerdotal comienza de la cabeza, la barba, las vestiduras y hasta los pies. La bendición sacerdotal, o sígame, la bendición sacerdotal comienza de la cabeza, la barba, la vestidura y los pies. Esa es la bendición patriarcal. Por eso que la mujer no tiene barba.
Por eso que la mujer tiene que estar sujeto a la barba. No sé si me está entendiendo. Estoy hablando de un orden que tiene que haber. Si esa mujer está guiando, está enseñando, tiene que estar bajo un patriarcado. Porque ese es el orden. Es Dios, el varón, la mujer, la iglesia. Es que cubre. Y otro texto más también profundo es, ¿recuerda cuando la mujer comió el fruto? Cuando la mujer comió del fruto que Dios había dicho que no comieran, ¿qué pasó? No pasó nada. No sucedió nada, ni el cielo se abrió, ni hubo terremoto, ni hubo nada, ni vino Dios, no sucedió nada. Pero cuando la mujer le comió, le dio al hombre, a su amado, cuando el hombre comió, inmediatamente algo sucedió y apareció y se encontraron desnudos. Cuando la mujer comió, siguieron siendo normales. Pero cuando el hombre comió, el patriarca de Edén, comió el fruto, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se encontraron desnudos. Y ahí viene la voz de Dios donde le dice: Adán. No le dice a la mujer: ¿dónde estás tú, mujer? Le dice a Adán, porque ¿quién era responsable de Edén? El hombre. Mire qué importante. Nos metimos en ese tema. Pero bueno, es importante entonces que tengas una cobertura. Tratará de cambiarte tu comida también. La comida contaminada del rey, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Quería que le dieran la comida del rey. Y la comida era comida contaminada. No es que sea comida de venenosa, no. Sino que la comida era contaminada por todo lo que hacían en ese lugar. A eso se refiere. No era que el rey comía comida contaminada, comida de muerte, no. Estaba hablando que la comida que comía el rey era comida contaminada por la adoración a sus dioses paganos, su idolatría, sus deidades que tenían, su ego, su arrogancia. Es la comida del rey. Lo que querían cambiar todo, eso querían hacerlo, pero no pudieron. Querían cambiarles todo, su nombre, la comida, querían cambiarles todo, pero no pudieron cambiarle su vestidura, porque tenían mantos. La vestidura entonces es un manto. Necesitamos nosotros tener mantos, tener una cobertura. Si tienes manto, tienes cobertura sacerdotal, aún en el día malo. Mire qué importante, porque pues todos vamos a pasar el día malo, pero cuando se pase ese día malo, como hay una cobertura, la cobertura te va a cubrir a ti. Por eso que cuando hablo de cobertura, no es necesario que la persona esté ahí mismo contigo en la iglesia, en tu país, en tu nación. No, puede ser una cobertura de cualquier país, pero que sea un buen hombre, que te guíe, que te enseñe, que sea un sacerdote, que sea un patriarca, que tenga la unción, la gracia y la confianza también, porque si no confía en ese hombre, entonces, caso perdido. Importante la confianza con ese líder, la confianza en que te ayude, porque muchas veces tú tienes muchos pastores. A lo mejor está en una iglesia, pero jamás ese pastor tú tienes una llegada con él. A lo mejor no te visita, nunca jamás ha visitado tu casa. Tu pastor se ha sentado a tu mesa. Tu pastor se ha sentado a comer ahí a tu mesa. Tu pastor te ha invitado a comer con la pastora. ¿O es que él solamente espera que tú le invites a comer a ellos? Se fija como a veces en pequeñas cosas nos damos cuenta si tenemos un buen líder. Porque hay malos líderes. Son solamente cobertura eclesiástica. Eso no sirve. Porque hay malos líderes. Necesitas una cobertura espiritual, un guía que te ayude. No que te saque la lana solamente para poder beneficios de ellos. Porque hay pastores que solamente le dicen: invítame a comer. Y te llevan al mejor restaurante. Y al final, cuando te van a dar la cuenta, te quedas en duda unos par de meses. Malos líderes. Esos son malas coberturas. ¡Wow! Importante lo que estamos analizando. El enemigo quiere vestirte de un manto extraño. Porque hay mantos extraños y hay coberturas santas. Recuerde que el tema no solamente estoy hablando de un líder, un pastor. Cuando hablo de manto, estoy hablando de alguien que esté ahí contigo. Que haya una confianza, que te esté guiando, que te esté dando palabras,
que te esté ministrando, o que esté aconsejando, o que te esté exhortando, si fuera necesario. Porque todo tiene que tener carácter también. El carácter, el amor también es carácter. El amor también es decir las cosas. El carácter también y el amor es decirte, hijita, esto no es bueno, no hagas esto. Ese es carácter, ese es amor. Entonces el enemigo va a tratar de colocar a la persona un vestido, un manto extraño en desobediencia, en ira, un manto de maldición, un manto de pecados, un manto de manipulación. ¿Cuánta gente hay pura manipulando a las personas? Pastores, líderes manipulando, lo vemos eso en gran parte de la iglesia. Manipuladores, sinvergüenza, usureros. Mantos de idolatría, mantos de confusión. En vez que la gente puede crecer, al final no le dan una ayuda y los confunden. Y es porque está escrito que en los postreros tiempos, 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El manto babilónico entonces va a traer una confusión. Cuando tú te guíes a un mal líder, estás con un manto babilónico. Dios llama a los que tengan manto. Mire qué importante. El llamamiento de Eliseo. Primera de Reyes 19:19. Partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, echó su manto. Mire qué interesante. Elías pasó por ahí y echó su manto. Lo voy a colocar de nuevo porque esto es importante. Mire qué interesante. Elías pasó por ahí, para que se pueda entender, y echó su manto. Él tenía su manto, pasó por ahí y echó su manto, o sea, lo tiró o lo echó. Mire qué importante. Por eso es que es importante el manto. Y Elías siguió su camino. Si Elías, pasando por ahí, echó su manto sobre Eliseo, estaba algo diciendo. Elías sabía que Eliseo sería su sucesor. Recuerde que estamos hablando del profeta Elías, no era cualquier profeta. Uno de los hombres más admirados de los profetas es Elías. Un hombre que se movía, un hombre que era hueste, que estaba aquí, aparecía allá, desaparecía, corría más rápido que los caballos de Acab, que sus carros. Un hombre impresionante, un hombre que decía que llueva y llovía, que cese la lluvia y cesaba la lluvia. Era un extraordinario, porque tenía manto. Pero cuando pasó cerca de Eliseo, echó su manto. Wow. Eso significa que él sabía que Eliseo iba a ser su sucesor. ¿Qué manto? Es la palabra aderet. Manto es la palabra del hebreo aderet, que significa magnificencia. Manto, metiza, vestido o vestir. Mire qué interesante. Ahí puse con azul magnificencia. Lo que está diciendo que Elías tiró su magnificencia hacia Eliseo, porque luego Eliseo tomaría su manto, el manto de Elías. Wow, esto está muy profundo. Por eso que Eliseo comienza su ministerio con el manto. Mire qué interesante. Muchos comienzan ministerio pero no tienen el manto. Por eso pídele el manto. Esto no es el don. El don es parte importante. El don te va a ayudar, pero si vas sin el manto te vaya a meter en problemas. No, es que Dios me dijo que yo era pastor, que yo era pastora. Sí, Dios te dijo, pero tienes que ir con manto. Porque tienes el don, pero si vas solamente con el don vas a fracasar y la iglesia va a quebrar y vas a tener problemas con la gente se te va a ir en contra de ti, van a haber divisiones, van a haber pleitos y al final esa iglesia se va a destruir. ¿Por qué? ¿Será culpa de Dios? No, es culpa de nosotros porque fuimos teniendo el don del pastorado, pero no teníamos el manto. Es que yo, pastor, yo soy evangelista. Claro, Dios te dio el don, eres evangelista, pero tienes que ir con el manto. Es que yo echo fuera demonios. Sí, pero tienes que ir con el manto. Elías comenzó su ministerio sin hacer grandes cosas, pero creía en Dios, porque tenía el manto de Dios.
Y Eliseo comenzó también su ministerio sin hacer ningún milagro. ¡Wow! Sin hacer señales, sin tener el don todavía, pero tenía el manto. Por eso, si usted se fija, después, cuando Elías ve que se va Eliseo ve que se va Elías, ahí comienzan los milagros dobles sobre Eliseo. Pero antes no sucedieron milagros. La gente ha de entrar de los milagros sin tener manto. Por eso que el hacer milagros son señales, es el don. Pero no te muevas con eso, muévete con manto. Wow, está profundo está muy hermoso. Pero, Señor Espíritu Santo, que les revele para que puedan entender cuán importante es el manto, no el don, no el que mi iglesia, no, que esos son letreros, eso ya es división. Todos los letreros, iglesia tanto, iglesia pentecostal, iglesia de alianza, iglesia metodista, iglesia de los salvados por Cristo, iglesia tanto, son divisiones. Dios no quiere eso. Dios quiere que te muevas con el manto. Aunque tengas el don, si tienes el don, muévete con manto. Eliseo se movió sin hacer ningún milagro, pero comenzó con el manto y terminó con manto y haciendo los dobles milagros, la doble porción. Wow. Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Mire lo que dice Elías: pide lo que quiera. ¿Por qué Elías dijo pide lo que quiera? ¿Acaso sabía que Eliseo iba a pedir algo? Sí, porque Elías sabía que Eliseo sería su sucesor. Recuerde que en el comienzo pasa Elías y ve a Eliseo y ¿qué tira? Su manto. Porque antiguamente el manto reflejaba la cobertura. Antiguamente el manto reflejaba que ese iba a ser el sucesor. Elías sabía que Eliseo iba a ser su sucesor. Por eso que no le dice por casualidad: oh, se me corrió Elías, ¿qué quieres tú? No, Elías sabía que Eliseo iba a ser su sucesor. Y le dice: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Mire qué importante, Elías sabía que iba a ser quitado. Y le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosas difíciles has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Pero había más que el ver, era que ya la cobertura iba a ser sobre Eliseo, porque estaba con el manto. Elías le tiró el manto antes que siguiera Eliseo a Elías. Y aquí lo vemos. Y seguimos hablando del manto. Antes que Elías fuera arrebatado, ahí estuvo también el manto. Wow. Y aconteció que yendo ellos hablando de aquí, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Aquí también a veces la gente se confunde porque dice que Elías se fue en carro de fuego. No es así. Leámoslo bien. He aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Lo apartó. O sea, Elías a un lado, Eliseo a otro lado, porque el carro de fuego se ganó entre medio. Y subió al cielo en un torbellino. No subió en carro de fuego, en un torbellino, y fue llevado al cielo. 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Mire qué interesante. Y ahí se produjo en que Eliseo comenzó su milagro. Ahí pasa el Jordán, golpea las aguas y el Jordán se abre por el manto. ¡Wow! Sin manto puedes tener el don, pero no es lo mismo. Pero si tienes el don y luego el manto, te va a ir bien, no vas a fracasar. Por eso que los que están comenzando con un ministerio, los que van a comenzar, o los que quieren un ministerio, o los que están creciendo y quieren tener una cobertura, tienen que tener manto. Y no se mueva solamente por el don. El don no salva. Y aquí vemos en que Elías toma el manto y lo toma Eliseo. El manto de Elías es puesto sobre Eliseo.
Y comienzan los milagros. Verso 13. Alzó luego el manto a Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado el mismo de modo las aguas que se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo. Mire lo que produce el manto. Ahora no estoy hablando de un manto. Antiguamente se usaba un manto físico, una capa, un manto que era literal. Pero hoy tenemos el manto espiritual. Por eso que ahí necesitamos el guía espiritual, o padre espiritual, como quiera llamarle, o el mentor espiritual, o tu padre espiritual. El nombre que le llame, ese es el manto. Ya no es el manto físico. Esto más que usar un talit, es usar el manto espiritual, porque muchos usan el talit, es el manto que se cubre, pero no, están más desordenados que Satanás. Son más rebeldes que los ángeles caídos. Andan en más pecado que los demonios. Entonces no es solamente usar un manto, yo me coloco el manto y ya me hago judío, me hago ver como que soy muy santo y tengo la cobertura y hasta hablamos palabras de los judíos, pero eso no es cobertura, eso es parte de algo solamente más místico. Es más usar la unción, eso es lo más importante. Wow. Qué importante entonces tener manto, porque el manto nos cubre. Quien tiene manto tiene doble porción. Wow. Qué hermoso. Porque Eliseo tuvo la doble porción porque tenía manto. Si quieres doble porción, tienes que tener manto. Espero puedan entender todo el tema, así que está muy profundo, pero es importante hablar esto. ¿Por qué? Porque mucha gente está viviendo en las iglesias solamente con un líder eclesiástico, pero ese líder jamás está con ellos. No le apoya, no le ayuda, no le potencia, no le enseña, jamás lo visita, jamás le da una llamada: hijita, ¿cómo está? ¿Hay algún problema? ¿Todo bien? Jamás le da un consejo, jamás le manda un WhatsApp, jamás menos se junta en su mesa a cenar, jamás lo va a invitar a comer. ¿Se fija que a veces confundimos los mantos con cobertura realmente espiritual con una eclesiástica iglesia? El manto te va a ayudar. El manto de Elías sobre Eliseo le dio asignación y ahí Eliseo comenzó su ministerio. Mire que la señal del ministerio no es el don. Escuche, esto está profundo. La señal de ministerio no es tu talento, no es que cantes bonito, no. La señal de tu ministerio no es tu don. La señal de tu ministerio es el manto. Porque Eliseo, antes de tener los milagros que él hizo, los dobles milagros más que Elías, tomó el manto primero. Y luego vino el ministerio. Comienza tu ministerio, aunque tengas el don, pero hazlo con el manto. ¿Quién era el manto primero que aprender a tomar la toalla? Quien quiera el manto, escuche, primero tiene que aprender a tomar la toalla. Lo digo de nuevo. Todo el que quiera el manto, yo quiero doble porción, yo quiero, Señor, tener el manto de Elías. Todo el que quiera el manto tiene que aprender primero a tomar la toalla. Juan 13:4, se levantó de la cena Jesús y se quitó, ¿qué? Su manto. Y tomando una toalla se la ciñó y luego puso en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Mire qué interesante. Por eso es que es importante que Jesús se quitó el manto y tomó la toalla. No lo hizo con el manto. No lo hizo con el manto que enjugó los pies. Lo hizo con la toalla. Wow. ¿Qué significa esto? Que tenemos que primeramente, para tener el manto, ser humildes, tener la toalla.
Jesús fue humilde, tenía el manto, aún siendo el Hijo de Dios. Tomó su manto, lo dejó y tomó la toalla. ¿Para qué? Para ir a su discípulo a lavarle los pies. Esa es humildad. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Pastores arrogantes, líderes arrogantes, intocables, que no se le puede hablar, no se le puede ministrar, vanagloriosos, amadores de sí mismos. Ahí está Gálatas capítulo 5, como empieza a hablar de la obra de la carne. Impetuoso. Por eso que es importante que quien no tenga realmente el grado de humildad no va a poder crecer. Jesús se sacó el manto, se quitó el manto y tomó la toalla. Toma la toalla. Hay veces que vaya a tener que tomar la toalla de ser humilde, reconocer el error, reconocer que fallamos, reconocer que necesitamos la ayuda de alguien. No creas que lo sabes todo no lo sabemos. Por eso se llama un grado de humildad, pero hay gente vanagloriosa que no se le puede dar consejo, no porque todos lo saben. Se creen la cuarta persona de la Trinidad. Aleluya. Creen que no necesitan consejo de nadie, son arrogantes, altivos. Es porque nunca ellos han usado la toalla. No son servidores. Si quieres ser usado, tienes que servir. Ser humilde, no altivo, y comenzar con la toalla. ¡Wow! ¡Qué bonito! Génesis 3:15, ya me queda poco. Y pondré enemistad, escucha esto, que esto es poderoso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar, o sea, en el talón. Estaba profetizado que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Cascañar es el talón. La versión BAT lo aclara. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, será herida en el cascañar, o le morderás en el talón. El serpiente te morderá en el cascañar o en el talón. Eso es lo que va a querer hacer el serpiente. El serpiente va a quererte herir en el cascañar. El serpiente va a quererte morder en tu talón. Escucha esto que es importante. Eso es lo que va a hacer siempre el enemigo. Va a querer morderte el talón. Va a querer morderte el cascañar. Esa es la función del serpiente. El serpiente te morderá en el calcañar o en el talón. Por eso que la serpiente es como el talón de Aquiles. Recuerda la historia de Aquiles cuando le tiraron una flecha y le dieron en el talón, y por eso se llama el talón de Aquiles, porque es parte de lo que hay en la pierna, digamos, la parte de abajo, el talón de Aquiles, y ahí no podía caminar, quedó movilizado, porque el talón de Aquiles inmoviliza, ya ahí no puedes hacer nada más, y te quedas herido para toda la vida. Y eso es lo que hace la serpiente, te quiere morder el talón, te quiere morder en el cascañar. ¿Para qué? Para inmovilizarte tu llamado, tu ministerio. Hay gente que son líderes, pero son serpientes. Y perdón lo que voy a decir, hay pastores que son serpientes. Hay pastores que son serpientes, que lo único que hacen es morderte y lanzarte el veneno para que tú no avances. Los envidiosos, los que no quieren que tú crezcas. Así muchas personas son en las congregaciones. Ahora, el serpiente muerde en el talón, no en la rodilla. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Sé que la serpiente puede levantarse y morderte en la rodilla, pero estoy hablando lo que dice la Biblia. El serpiente muerde el talón. Pero quien no ora no es mordido. Quien ora no es mordido. Y quien no ora va a ser mordido. Ahí está la frase. Quien ora, quien clama, no será mordido. Quien no ora, quien no clama, será mordido. ¿Por qué mucha gente es mordida?
porque no están clamando, porque no están orando. Estoy hablando en términos espiritual. Por eso es que es importante saber cuál es nuestra función. Y 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Hay que estar orando, clamar siempre, y no solamente tirarse de rodillas en la mente, cuando vaya a trabajar, cuando esté en la casa, cuando estés barriendo, haciendo el aseo, en cualquier momento, cuando salga a la calle, orar, clamando al Señor. Ya termino. Ezequiel 16:9, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. Mira lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Escuche, y con esto termino. El Señor te dice así dice el Señor: te lavé con agua, aguas de sus ríos, te lavé tus sangres encima de ti, te limpió, y te ungí con aceite, Espíritu Santo, te vestí de bordado, nos vistió con manto, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Todo esto quiere el Señor que tengamos, pero mire aquí, puse en rojo tejón. Te calcé que es un calzado de tejón. Dios quiere vestirte tus pies con calzado de tejón. Recuerde que nuestros pies, como dice la Escritura, son el apresto del Evangelio de la paz. Dios dice: yo quiero que camines con calzado de tejón. Este es el tejón, este animalito. El tejón tiene una resistencia biológica natural. Tiene una resistencia notable al serpiente, al veneno de serpiente. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! El tejón es una resistencia biológica natural que tiene. El serpiente le muerde, le tira el veneno, pero él se mantiene tranquilo. Porque el tejón es un animal que puede resistir el veneno del serpiente. Por eso el texto anterior dice: te vestí de calzado de tejón. Vístete, aleluya, vístete de la cobertura de Dios y usa calzado de tejón. Y dile al Señor: Señor, yo quiero entonces calzado de tejón, para que quizás cuando venga el enemigo no me haga daño, no me coloque su veneno. Colócate calzado de tejón. Aleluya, qué hermoso esto. El enemigo quiere morderte el talón, pero si te viste de piel de tejón o calzado de tejón, no va a poder hacer nada el enemigo. Este es el tema. Hermoso tema, hermosa enseñanza. Cuán importante es tener el manto, porque el manto es una cobertura, el manto es un sacerdocio. Necesitamos tener la cobertura o el manto del Señor. Tienes que vestirte del manto espiritual, cobertura. Y como hablamos al final, vístete de manto y también colócate calzado de tejón.